Aquí en el estudio de Par en Par, cuando son las 8 de la noche con 47 minutos, está Javier Ledesma Granién, editor de la revista de la Universidad de México. Y es que mire, la verdad es que es un momento histórico para la revista y para Radio UNAM y también TV UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias por venir al estudio de Par en Par a presentarnos la nueva conformación de la revista de la universidad. Sí, la nueva época, en efecto, de la revista. A partir del número de septiembre, que está ya en circulación, pusimos en marcha una nueva época que te describiré brevemente. Cualquier revista, digo primero, tiene una necesidad de cambiar de cara, de cambiar de vestimenta, de cambiar de contenidos, claro, de vez en cuando, y mucho más una revista con las particularidades de la nuestra. Se trata de la revista más longeva de nuestro país y una de las más viejas de Latinoamérica en su tipo, como revista cultural, y el secreto de esta longevidad ha sido esta capacidad de transformarse, de irse adecuando a los nuevos hábitos lectores, a las nuevas tendencias de diseño. Y entonces, en esa lógica, recientemente Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, invitó a mi jefa, a Guadalupe Nettel, escritora, a instrumentar este cambio profundo, esta renovación de la nueva época que estamos ahora muy contentos de presentar al ¿En qué público. Consiste exactamente este nuevo cambio? Bueno, pues se da en varios niveles, ¿no? Uno serían los aspectos formales. Cambiamos de formato, antes era casi de tamaño oficio, ahora es una especie de híbrido entre libro y revista, algo mucho más manejable. Ahora es a todo color, estamos dando un peso mucho mayor a los aspectos gráficos. Sabemos que los jóvenes ya no tienen esta cultura de entrar en los bloques de texto y además pues también tiene que ser un foro para los artistas gráficos, ¿no? Claro. Eso en el lado formal, pero más importantemente diría yo, hay otros cambios en la composición, digamos, en la selección de los textos, que son que la revista vuelve a ser multidisciplinaria, como antes fue, y esto en armonía con el espíritu de la universidad, y esto va de la mano con que se vuelve monográfica. Lo que estamos haciendo es presentar una serie de temas muy relevantes. Por ejemplo, el que tenemos ahora en septiembre es identidad, para tener un pretexto, tener un centro de gravedad que nos permita confluir a especialistas de muy distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, aquí en Identidad se pueden encontrar los mismos textos, desde luego desde la antropología, pero también de la filosofía, de la literatura, de las neurociencias, algunos que tienen que ver con la identidad de los árabes. En fin, son pretextos para fomentar el diálogo entre la comunidad universitaria, ¿no? Este tipo de contenido, evidentemente, es diferente a lo que otras revistas ofrecen. Sí, y es distinto a nuestra época anterior. Esto ya había sucedido en la revista hace muchos años. No estamos en absoluto peleados con nuestro pasado, al contrario, ¿no? Yo creo que ha habido grandes aciertos, y ante la pregunta de cómo debe ser la revista de una universidad, y de una universidad tan increíblemente diversa y grande como la nuestra, no existen respuestas únicas, ¿no? Hay varias respuestas que se pueden dar, y entonces cada época, cada nueva dirección trata de dar su propia propuesta, ¿no? Y estamos rescatando algunas de las respuestas que nos parecieron más pertinentes y que nos permiten acercarnos a nuevos públicos. Y es que esto es muy importante porque precisamente hablando de la grandeza de la Universidad Nacional, pues me parece que hay temas que se quedan en el tintero o que se quedan en la misma comunidad, en el círculo de la comunidad, que no se les da la difusión necesaria o que debería de tener para que la gente se acercara a conocer todo lo que realmente hace la universidad desde el punto de vista jurídico, químico, médico, sí, tienes toda la razón. Deporte, de cultura, etcétera. Sí. Finalmente, pues una palabra crucial para nosotros es diálogo, claro, como te lo decía, entre la propia comunidad universitaria, pero no solamente, también se expresa en un diálogo con la ciudadanía, porque claro, la comunidad universitaria es importante, ¿no? Pero y de las universidades, y también diálogo con otros países, con intelectuales de otras áreas del conocimiento. En fin, el diálogo es central para cumplir con nuestra razón de ser, que es la difusión cultural, ¿no? Sí, y además usted, auditorio que nos escucha y que nos ve también a través del Facebook, dirá, bueno, de Par en Par se especializa en cuestiones de la nueva agenda urbana, en cuestiones de movilidad, en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de urbanismo. ¿Y por qué estamos presentando la revista? Primero porque, insisto, nos parece que es muy importante este cambio o esta regeneración
de la revista, pero también porque hay y le da a la universidad, tiene el ancho pues para hablar también de ejercer la ciudad en el México moderno. Es una reseña de un libro de Juan Helpi que pues nos da cierta historia de lo que ha sido la ciudad y de lo que ahora es a través de precisamente de su historia, ¿no? De lo que ha sido la ciudad. Sí, tienes mucha razón, Benjamín. Finalmente estás ilustrando lo que yo trataba de decir más en abstracto, que finalmente el propósito de la revista es ese, que alguien que tenga un interés por el urbanismo, por ejemplo, encuentre algo, alguien que tenga interés por las ciencias exactas también, por la antropología también, y hacer los cruces, hacer que alguien que tiene un interés por el urbanismo lea una cosa, una pieza literaria que no habría llegado a sus manos de otra manera, o que un químico lea un texto filosófico, qué sé yo, ¿no? Sí, estás justamente ilustrándolo y desde luego es un tema relevantísimo entre las disciplinas de la universidad, tanto la arquitectura como la ingeniería, los estudios de urbanismo, y tienen su representación en la revista. Es una tribuna para todos los universitarios. Pues mire, si a usted le da la curiosidad por obtenerla, por comprarla, se lo recomendamos muchísimo, porque además hay textos muy digeribles, no es nada del otro mundo, es cuestión de cultura, es cuestión también de cultura general, sí, a la que podemos acceder, y que hoy la universidad está poniendo a la mano de todos nosotros todo este tipo de contenido que es muy importante, ¿no? Y no solamente, déjame agregar una cosa, Benjamín, no solamente son los textos, desde luego ese es el corazón de la revista, pero la nueva época también involucra fortalecer la plataforma digital. Ahora al final les platico les digo las direcciones, y por otro lado también vincularnos mejor con otras instancias universitarias, específicamente TV UNAM y Radio UNAM. Ayer salimos conjuntamente, ellos también están instrumentando una renovación importante, y ahora la revista de la universidad va a tener cápsulas dentro de Radio UNAM y va a tener un programa semanal en TV UNAM que precisamente lo que pretende es continuar la conversación, invitar quizá a los especialistas que escribieron o a otros a opinar, a pelearse, a crear controversia, ¿no? Sobre lo que presenta la revista. Eso también es muy importante de lo que involucra este esfuerzo. Y además es muestra de la fortaleza que durante años y toda su historia ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto con Radio UNAM, con TV UNAM y también con la revista, que precisamente es mucho más longeva que estos dos medios de comunicación y que hoy está a la par con esta modernización y estos nuevos contenidos. Es correcto. La verdad nos da mucho gusto, muchas felicidades, y esperemos tenerte aquí en el estudio en ocasiones posteriores para hablar precisamente de los contenidos que tiene la revista y poder contribuir desde esta trinchera con un granito de arena. Cuando ustedes gusten, será un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Javier Ledesma Granien, editor de la revista de la Universidad Nacional de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.